legislatura con proyecto de punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados de la 64 legislatura del Congreso de la Unión para que legisle y promueva una reforma que establezca el riesgo de contagio del COVID-19 como una enfermedad profesional y riesgo de trabajo. Tiene el uso de la palabra la diputada Aida Ruiz Flores Delgadillo, autora de la misma. Gracias. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Diputada Carolina Dávila Ramírez, presidenta de la mesa directiva de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. La que suscribe, maestra Aida Ruiz Flores Delgadillo, diputada integrante de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza de la 63ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, con fundamento en los artículos 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 28, fracción primera, 29, fracción decimotercera y 52, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, artículo 96, fracción primera, 97, 102 y 103 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, someto a la consideración la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo con el que se hace un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados de la 64ª Legislatura del Congreso de la Unión para que legisle y promueva una reforma que establezca el riesgo de contagio de COVID-19 como una enfermedad profesional y riesgo de trabajo, al tenor de la siguiente exposición de motivos. En el mes de diciembre del año 2019 estalló el brote de coronavirus en Wuhan, China, actualmente llamado COVID-19. De acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial de Salud, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, SARS. COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Actualmente, COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. La crisis sanitaria ocasionada por dicho coronavirus ha generado efectos graves económicos y sociales en México y en todo el mundo, provocando el confinamiento social y la suspensión de actividades económicas no esenciales para intentar controlar el contagio y la pérdida de vidas humanas. A pesar de todos los esfuerzos, en México, al 3 de diciembre de 2020 se han acumulado 1.144.643 contagios y 108.173 fallecimientos, lo que arroja una tasa de mortalidad del 9.5% con tendencia a la alza, constituyendo una amenaza directa a la salud de la población en general y de los trabajadores, principalmente de aquellos cuya actividad requiere del contacto directo con las personas, como es el caso de los trabajadores de la educación. De acuerdo a los especialistas y a los datos proporcionados por los organismos de salud oficiales, Secretaría de Salud y Organización Mundial de la Salud, a pesar de los anuncios recientes de que se apruebe la vacuna e inicie su distribución y aplicación, aún se estará expuesto al riesgo de contagio de esta enfermedad durante un largo periodo de tiempo, por lo menos hasta el 2022, de manera masiva y posteriormente de forma estacional. Conforme a lo establecido por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los patrones tienen la obligación de observar las normas jurídicas sobre higiene y seguridad en las instalaciones de sus establecimientos y a adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo, así como a organizar el trabajo, garantizando la seguridad y vida de los trabajadores. Asimismo, conforme a la Ley Federal del Trabajo, los patrones están obligados a hacer del conocimiento de los trabajadores los riesgos a que están expuestos durante el desempeño de sus labores, así como las disposiciones contenidas en el Reglamento Interior del Trabajo
y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo que les sean aplicables para prevenir los riesgos de trabajo. Por otra parte, los trabajadores están obligados a someterse a los reconocimientos médicos previstos en el Reglamento Interior del Trabajo y demás normas vigentes del patrón para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. No obstante lo anterior, los trabajadores en el desempeño de sus actividades están expuestos a riesgos de trabajo, los cuales, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, son los accidentes y enfermedades. En el caso de los trabajadores de la educación, las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo están regulados por la Ley Federal del Trabajo y la Ley del ISSSTE. En el capítulo 5 de la Ley del ISSSTE se establece toda la normatividad específica, señalando en el artículo 55 de la propia ley que estas contingencias se encuentran dentro de la cobertura del seguro de riesgos de trabajo del régimen de seguridad social del propio instituto. En el mismo artículo se señala que este organismo subroga a lo establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a la Ley Federal del Trabajo en lo que se refiere a los riesgos. La exposición laboral de los trabajadores al SARS-CoV-2 se puede clasificar como uno de los de riesgo muy alto, alto, medio o bajo en precaución. Los determinantes principales del nivel de este riesgo son tres: el tipo de trabajo, el tener que mantener contacto estrecho a menos de 2 metros y o a la necesidad de mantener contacto repetido o prolongado con personas que están infectadas por el SARS-CoV-2 o podría estarlo. Otros factores que también afectan el riesgo de contraer el COVID-19 y o desarrollar complicaciones por esta enfermedad son las condiciones de las comunidades en las cuales viven y se desempeñan los trabajadores, sus actividades fuera del ámbito laboral, incluyendo viajes a zonas afectadas por COVID-19 y el estado de salud de cada individuo. Por lo citado anteriormente, expongo, frente a las graves limitaciones de medidas preventivas que existen en los centros de trabajos para proteger a los trabajadores contra el riesgo de contraer COVID-19, esta honorable 63ª legislatura del Estado de Zacatecas exhorta a la Cámara de Diputados de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión para que legisle y promueva una reforma que define el riesgo de contagio de COVID-19 como una enfermedad profesional y de riesgo de trabajo. Proyecto de punto de acuerdo único. Se hace un atento y respetuoso exhorto a la Cámara de Diputados de la 64ª legislatura del Congreso de la Unión para que legisle y promueva una reforma que establezca el riesgo de contagio de COVID-19 como una enfermedad profesional y de riesgo de trabajo. Atentamente, la de la voz, diputada Aida Ruiz Flores Delgadillo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. A la iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Salud.